9 de la mañana con 20 minutos, seguimos avanzando en esta mañana de noticias. Ya nos acompaña la subeditora del área internacional de CNN Chile, Isel Guerra, en nuestra mesa de trabajo. Isel, ¿con qué vamos a partir? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Sí, vamos a comenzar esta revisión internacional con lo que ha sido la tónica en estas últimas horas y particularmente las tensiones que vuelven a aumentar en el Medio Oriente con Irán, que ha lanzado ataques en represalia contra bases de Estados Unidos en la región. Y así lo ha informado, sin ir más lejos, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ha informado que ha lanzado misiles y drones contra objetivos de la nación norteamericana durante la madrugada de este día miércoles. Y a diversos lugares, a diversos países, partiendo por la base militar que tiene en Jordania. Aquí lo que ha informado esta nación es que fueron interceptados 5 misiles iraníes, pero no es el único lugar, José, también en Bahrein. Hay videos o registros de CNN que parecen mostrar un destello en las inmediaciones que tiene Estados Unidos en una base en este lugar. Y en Kuwait sonaron sirenas durante esta jornada y aquí las autoridades reconocieron que estaban interceptando objetivos aéreos hostiles. Todo esto cuando ya lo advertía el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán a Estados Unidos, que ningún ataque de ese país iba a quedar sin respuesta. Todo esto a raíz de lo que te diría, José, ha sido una rápida sucesión de eventos que comenzaron a inicios de esta semana, con entre ellos un ataque que lanzaba Irán y que finalmente terminaba impactando un helicóptero Apache estadounidense, y con lo que era posteriormente la respuesta de Estados Unidos, ataques a diferentes zonas de Irán, particularmente bastante cerca del Estrecho de Hormuz. Bueno, y tú dabas en el clavo en tu comentario anterior, Isel. En pocas horas, en pocos días hemos tenido diferentes apreciaciones y una sucesión de hechos en torno al conflicto en Medio Oriente. De hecho, no hace mucho tiempo atrás, y me atrevería a decir un día o algunas horas atrás, el propio presidente de Estados Unidos todavía sostenía que estábamos, entre comillas, cerca de alcanzar un acuerdo en medio de este contexto, pero finalmente las horas avanzan y mira el resultado, esta noticia que tú nos estás presentando. Exactamente, sí. De hecho, aquí lo que ha planteado Estados Unidos es que ha lanzado ataques, por ejemplo, a Kem, que es la principal línea de defensa que tiene Irán y que está allí en el Estrecho de Hormuz, pero también a Bandar Abbas, que alberga una importante base naval y aérea de parte de Irán, sumado a otras ciudades también, lugares estratégicos que tiene Irán, por cierto, en esta zona de su país. Y aquí con Estados Unidos, que ha lanzado estos ataques contra defensas aéreas, contra estaciones de control terrestres y contra emplazamientos de radares de vigilancia iraníes. A eso además se suma también otro reporte que hemos conocido en estas últimas horas de parte del régimen iraní, que apunta a un ataque que habría alcanzado 2 embalses, 2 depósitos de agua, y que supuestamente, según plantean los medios estatales iraníes, eso habría significado la interrupción del suministro para unas 20.000 personas aproximadamente, según lo que están planteando los medios iraníes por estas horas. Se suma a eso otro ingrediente, por lo demás, dentro de este aumento de las tensiones, una publicación que ha hecho hace solo algunos momentos atrás el presidente de Estados Unidos. Si nos pueden ayudar, por cierto, para que podamos ver precisamente esa declaración que ha emitido el presidente de Estados Unidos en estas últimas horas, de que advierte que Irán va a pagar las consecuencias. Ah, sí, lo destacamos en los titulares. Exactamente, y eso evidentemente, José, eleva las preocupaciones y las alertas. Ha estado fluctuando durante esta mañana el precio del petróleo a raíz precisamente de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, y con algo que ya hemos repetido en otras oportunidades. Aquí pareciera otra vez que todo lo que se había avanzado en materia diplomática pareciera pender de un hilo. Vamos a revisar, de hecho, José, ahí está la publicación. El ejército iraní es un completo desastre, señala el presidente de Estados Unidos. Gran parte de él, como su armada y fuerza aérea, ya ni siquiera existe. Han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, señala ahí entonces el presidente Donald Trump, en medio de esta retórica y sobre todo acciones militares que hemos visto en estos últimos 3 días. Claro, no se ha quedado solo en ese mensaje a través de las redes sociales, sino también con acciones militares. Veremos cómo avanza este tema. Insisto en el punto, ha habido cambios
muy rápidos, en cosa de días, de pasar o de generar una expectativa a nivel mundial de que se pueda alcanzar un acuerdo, a imágenes como las que estamos revisando ahora, también con acuerdos de alto al fuego que han sido súper frágiles o treguas que no han durado lo que necesariamente o lo que se había acordado en un comienzo. Claro, hasta este momento, como ha sido también, por cierto, la misma premisa que se ha mantenido en estos últimos días, tanto Estados Unidos como Irán no han señalado que el cese a las hostilidades haya terminado, lo cual llama muchísimo la atención. Exacto. Pero ha sido parte, por cierto, de lo que hemos visto durante estos meses de conflicto en el Medio Oriente. Irán, de todas formas, ya ha lanzado una advertencia, lo hacía hace algunas horas atrás y plantea que están revisando las negociaciones porque están acusando a Estados Unidos de reiteradas violaciones al alto al fuego en medio de estos ataques que hemos visto, ataques cruzados, hay que decirlo, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de Irán en estas últimas 3 jornadas particularmente, José. Bien, 9:26. ¿Dónde nos vamos ahora, Isel Guerra? Vamos a continuar en Perú, otra de las naciones que han acaparado en Perú? A las ver, ¿hay portadas novedades? en Voy al estas sitio. últimas horas. Hay novedades y unas bastante llamativas por lo demás, teniendo en cuenta que no estamos acostumbrados en nuestro país, por cierto, a que la revisión y el conteo de los votos se extienda más allá de un día, ¿no? De hecho, te diría un par de horas. Pero en Perú ya están advirtiendo que el conteo de los votos va a tardar un mes. Todo esto en medio de este clima de incertidumbre, por cierto, de cierta resignación también por parte de los peruanos de que van a tener que esperar varias semanas hasta que finalmente, según plantea aquí la Junta Nacional de Elecciones, se resuelva finalmente quién va a ser el próximo presidente de este país. Isel, ¿qué fecha del mes de julio está agendado el cambio de mando en Perú? Muy importante eso. Aquí lo que plantea el JNE, que es la Junta Nacional de Elecciones, señalan que no antes de mediados de julio se va a saber quién va a ser el próximo presidente. ¿Y la fecha del cambio de mando sería? El 28 de julio, 2 semanas después. Ojalá lleguen antes de la fecha. Eso es lo que está planteando aquí las autoridades de las elecciones en la nación vecina, porque claro, el cambio de mando está previsto para el 28 del próximo mes. Y aquí se plantea que solo un par de días antes, un par de semanas antes se va a conocer finalmente quién va a ser el presidente de esta nación, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Y la explicación que entregaba el vocero, ¿no?, de la Junta Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, era la siguiente: todo esto depende del cronograma, de la carga procesal, ya sea en la cantidad de actas observadas, las impugnaciones y los recursos que eventualmente se puedan aplicar para este proceso y que van a tener que resolver aquí los jurados electorales especiales. Hasta este momento hay 1.669 actas impugnadas que van a quedar a cargo entonces de este jurado electoral especial. Se suma eso también, por cierto, a los votos en el exterior, que es algo que hemos estado hablando durante esta semana. Una ley aprobada por este Congreso, sin ir más lejos, determinó que las actas de las elecciones que se lleven a cabo en el exterior tienen que volver físicamente a Perú. Eso evidentemente complejiza y alarga más este proceso. Las actas sí o sí tienen que ser trasladadas hasta la nación vecina mediante valijas diplomáticas. Y claro, este procedimiento puede alargar aún más la espera, teniendo en cuenta que las elecciones en el exterior en Perú se llevan a cabo en 70 países aproximadamente. Sí, claro. Y claro, todas esas actas tienen que volver físicamente sí o sí a Perú, lo que evidentemente hace mucho más largo este proceso. Mira, estoy en la página de la ONPE, que es nuestro símil al CERVEL en nuestro país, y con el 97.255% de los votos escrutados. Claro. Es decir, ya tenemos más del 97 y nos encaminamos a 97,5. La diferencia actual entre Sánchez y Fujimori es de 22.266 votos. Sí, ha ido fluctuando esa diferencia. Sí, se ha ido un poco más, un poco menos. Estamos con 50.062 para Sánchez y 49.938 para Keiko en porcentaje, digamos. Y eso evidentemente caldea un ambiente que ya ha estado bastante polarizado. De hecho, suma a esa situación 2 antecedentes en particular. Por un lado, convocatorias de parte de la izquierda del partido, ¿no?, de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que ya el día de ayer habían convocado a una concentración a las afueras del jurado electoral especial, esto en Lima. Unas 30 personas aproximadamente estaban congregadas el día de ayer para el llamado que hacían ellos era hacer respetar la victoria del pueblo. A eso se suma otro antecedente, José, que para este día viernes aparentemente el mismo partido, ¿no?, Juntos por el Perú, que es el partido que lleva entonces a Sánchez a esta contienda electoral, estaría preparando una movilización nacional desde distintas zonas para que lleguen hasta Lima. Y aquí lo que planteaba Walter Flores, que es el vocero de Juntos por el Perú, es lo siguiente: hay una directiva de organizar al pueblo para hacer resistencia a los embates de la derecha. Esa es la retórica, ese es el lenguaje y la narrativa
que ha utilizado el partido de la izquierda durante estas últimas horas en medio de este escenario bastante reñido. A eso se suma otra información adicional que caldea también el ambiente en Perú por estas horas, y es algo que hemos conversado esta semana, ¿no? Con estas proyecciones que ha hecho Ipsos durante estos últimos días. Ayer conversábamos, José, sin ir más lejos, en CNN Tarde, que precisamente el presidente de esta encuestadora, Alfredo Torres, señalaban que los modelos mostraban una ligera ventaja de Keiko Fujimori, ¿no? Algo que cambiaba en un escenario que se había planteado en las horas posteriores al cierre de las mesas en Perú. Y lo que plantea el mismo partido de Sánchez por estas horas es que este tipo de declaraciones podrían contravenir las normas al haberse realizado sin la publicación previa de un informe técnico que sustente la metodología para entregar una declaración de esas características. Y por eso el partido Juntos por el Perú ha presentado una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que suma otro antecedente a este ambiente bastante caldeado que está enfrentando Perú por estas horas, en medio de esta diferencia de 22.000 votos que tienen actualmente Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Bien, Isel, tenemos más temas. Sí, vamos a ir cerrando esta revisión internacional en Irlanda del Norte. El día de ayer estallaban protestas en Belfast, particularmente todo esto a raíz de un hecho que ocurría el día lunes por la noche. Un hombre sudanés de 30 años, identificado como Hadi Al-Odbir, fue acusado de intento de asesinato tras un ataque con un cuchillo que hasta este momento no da mayores explicaciones de las razones que habrían llevado a este hombre a atacar a otra persona de 40 años y que ha resultado con heridas en los ojos, la espalda y la cara, y que está grave actualmente en uno de los hospitales de esta ciudad en Irlanda del Norte. Bueno, ese hecho es lo que ha desatado lo que están viendo ustedes ahí en pantalla, manifestaciones antimigrantes en la capital de Irlanda del Norte, prendiendo fuego a casas, a buses, a autos, generando barricadas donde se entiende habitan y viven inmigrantes en esta zona de Irlanda del Norte. Son ataques contra viviendas pertenecientes a minorías étnicas y que, ojo, se han replicado en estas últimas horas a otras ciudades de Inglaterra, de Gales y de Escocia. Incluso ha alcanzado notoriedad internacional. En algún momento Elon Musk publicaba el día de ayer una convocatoria a estas movilizaciones, compartía y difundía contenido. Planteaba lo siguiente: solo protestando repetidamente y alto lograremos algún cambio. Planteaba entonces Elon Musk, que también se ha sumado a esta ola, que, ojo, no es nueva en Reino Unido y en Irlanda del Norte durante estos últimos años. De hecho, lo vimos hace algunos días atrás, en este mismo mesón, ¿no? Como la retórica antimigración tomaba un nuevo foco luego que se conociera que un ciudadano británico, un joven, había muerto esposado a raíz de una acusación falsa de que supuestamente estaba intentando atacar a un hombre sikh hace algún tiempo atrás, y eso ya había generado movilizaciones en Reino Unido y que ahora se suma a este otro hecho, ¿no? De este ataque que se conocía a inicios de esta semana y las consecuencias que vemos allí en las imágenes con estos ataques. Bien, Isel Guerra, gracias por la información, te espero más adelante. Nos vemos, José. Nos vemos pronto, muchas gracias. 9:33. Vamos a la